Buenos días para todos. Eh, Quiero agradecer a todo el Departamento de Geografía, a todas las instituciones partícipes, a mis compañeros que hicieron posible este evento y por haberme invitado pues, a ser parte de esta conferencia central de la ciudad. Es muy interesante precisamente el tema porque nos acoge mucho, precisamente lo que acaba de mencionar la anterior expositora sobre los problemas que tienen los humedales y sus inconvenientes que tienen debido a la presión urbanística, ¿no? O a veces del modelo ganadero que imperan en la ciudad. La presentación va a manejar unos aspectos que es la configuración territorial como en primera parte del sector de lo que pasa es que es Mocarí y los Garzones, que hacen parte del distrito de riego Montería-Mocarí. El distrito de riego Montería-Mocarí fue construido sobre la década de los 60 y casi que empezó a funcionar en la década de los 70, comienzos de los 70, y él ha sido como un eje jalonador de la economía de esa pequeña agricultura y ganadería que nosotros tenemos y que nos beneficia de una forma u otra a la ciudad. Lo otro tiene que ver con la historia de la agricultura. No se puede negar que el 90% de la producción agrícola se hace en los valles del Sinú, en Córdoba, y pues el algodón ha sido parte de la historia integrante del territorio. Nosotros debemos a ese cultivo un gran momento de prosperidad en la zona, tal vez es la década del 50 y los 60, como vamos a ver en una estadística, y debemos saber cómo se ha dado una declinación de la agricultura comercial por esa agricultura de hortalizas debido a la microfundización de la tierra que vivimos en ese corredor. Y por otra parte, pues la tenencia de la tierra, ¿no? Precisamente la tenencia de la tierra, el campesino aquí en Córdoba o en la parte de la mención que yo hago, porque el distrito de riego, para contextualizarlos, tiene 47.000 hectáreas y cobija los municipios de Montería, San Carlos, Cereté, Cotorra, Pelayo, y esos 47.000 a nosotros nos toca la parte del corredor norte, que corresponde a Aguas Negras. Entonces, esa es la parte que yo también voy a contextualizar de cómo una obra de $20.000, de 20 millones de dólares de los años 60, pues hoy en día lo queremos dejar solamente como parte del residuo de las aguas o de las escorrentías que tiene la ciudad, o tal vez para frenar un poco las inundaciones que una vez nos afectan. Y lo otro tiene que ver entonces con la norma urbanista, las normas que se han manejado en la ciudad, que de una u otra forma siempre han querido que esta zona de Aguas Negras, ese corredor de los Garzones, Mocarí, los Garzones, sea prácticamente para producción agrícola, así sea micromifundista, porque a veces yo considero que mucha de la berenjena que se produce en este corredor se hace en los patios. Entonces, eso hemos visto que en el corredor, en este sector, lo vemos como una economía pobre. Es decir, la economía rural es pobre, los únicos ricos en Córdoba son los ganaderos, ¿no? Entonces, es lo como que se ve como de gran alcance. Entonces vemos como la norma en el plan de ordenamiento, hay dos normas antes del POT, una de ellas es la 26 del año 93, que todavía hablaba de que esto se debía conservar como una zona de producción agrícola. Cuando nace el primer plan de ordenamiento, que es en el año 2002, también se lleva la misma idea. Cuando por fortuna con un grupo de profesores de la universidad hicimos la revisión ajuste al plan de ordenamiento, inclusive colocamos un mapa de restricción de todo el corredor de la zona de Aguas Negras, de lo que conformaba el distrito de riego, no se permitiera el crecimiento urbano. No solamente es por el distrito de riego, sino que esta zona tiene suelos 2 y 3. Los suelos 2 y 3, según de acuerdo con el Agustín Codazzi, no deben de ser urbanizados. Entonces hay una connotación especial. El único problema que tienen los suelos en este corredor es el nivel freático, ¿no? Entonces ese nivel freático a veces afecta cada 8 o 10 años la producción agrícola. Entonces a veces los algodoneros dicen que es que tienen problemas con la producción agrícola este año o la producción del ganado, del algodón, perdón, pero no es por eso, es simplemente por el nivel freático, porque llueve intensamente, entonces se afecta. Pero ya cuando llega el verano, este fenómeno disminuye y se expande pues la producción agrícola. Eso entonces es lo que se refiere a la norma, es decir, y cómo la norma ahora permitió que la ciudad se expandiera hacia el aeropuerto. Entonces, ¿cómo venimos después de venir con 4 documentos que dicen que esta zona se debe mantener para la producción agrícola? Vemos como el plan de ordenamiento en mayo se determina entonces que sea para la expansión de la ciudad, sin una norma, sin un acondicionamiento de la norma, sin una planificación, y fuera de eso la parte que quedó rural como Aguas Negras también no tiene ningún tipo de control de la ciudad, no hay un control municipal sobre la zona, entonces también se afecta de toda esta situación.
Eso es lo que en conclusión les quiero decir para darles una contextualización de la zona. Aquí ustedes pueden ver en la fotografía este corredor que está en la primera parte, en la parte inferior está lo que es entonces el municipio, el corregimiento, el barrio de Los Garzones, porque entonces con el POT pasó a ser un barrio, el barrio de Los Garzones, y esa es la parte, diríamos, si venimos de Cereté hacia Montería, la parte derecha de la vía que tiene en Malibú también, es que me tocaría mirar necesito señalar. Entonces aquí está la urbanización Malibú 2011, aquí está entonces lo que es Mocarí y aquí están otros barrios, Fátima, aquí está Paz del Norte, bueno, hay varias urbanizaciones que determinan construcciones, perdón, todo este corredor del río Sinú hasta la vía. Esto miraríamos, si lo hacemos de aquí para allá, pues sería como el corredor izquierdo, si vamos hacia el aeropuerto, ¿no? ¿Qué condiciones hay de configuración del territorio para mirarlo en esta foto? Lógicamente aquí solamente parcializo esta parte, la parte izquierda, que es donde está la mayor parte de la producción agrícola, no, pero me llama la atención que esto fue la parte que se expande la ciudad hacia el corredor del aeropuerto. Queda como zona de expansión y para que entiendan ustedes en la clasificación del territorio, hay una zona urbana, una zona de expansión, una zona rural, una zona suburbana. La zona de expansión es la zona que destina el plan de ordenamiento para el futuro crecimiento de la ciudad. Entonces, aquí se van a desarrollar cualquier tipo de urbanizaciones, eso sí, tiene que ser a través de un plan parcial. Esta zona no se puede desarrollar por lotes, sino que tiene que ser a través del plan parcial y sobre la vía se pueden desarrollar infraestructuras, ¿no? Equipamientos de acuerdo a lo que es el documento del plan de implantación que tiene la ciudad. Entonces ustedes van a ver cómo al frente de la UPB hoy en día se está desarrollando una obra, esa es otra estación de gasolina que se va a desarrollar en la ciudad, pero sobre la vía se pueden hacer este tipo de infraestructuras. ¿Y cómo se desarrolla esta parte? Los Garzones en 1850 más o menos era un puerto. Aquí era un puerto donde se traían mercancías, se recogía parte de la producción de lo que es esta ciénaga de Corralito, que tenía una buena producción pesquera y era como un puerto, como digamos un puerto de atraque, ¿no? No de atracar, de pare, donde se descargaba la ganadería o a veces en el camino fallecía o morían algunos ganados, entonces resulta que aquí se montó como un ganadero, un sitio de ganadería, un matadero diríamos. Y esta parte fue como de comerciantes, esta no es la misma, no tiene las mismas condiciones de Mocarí. Entonces resulta que aquí vamos a encontrar comerciantes españoles en determinado momento, pero va a ser muy distinto su proceso de ocupación del espacio, tanto en construcción de la vivienda como lo que tiene que ver entonces con la tipo de actividad económica que se desarrolla aquí. Entonces es muy distinto los que viven ahí, más o menos la pueden mirar de esa parte. Después está Mocarí, pero Mocarí sí es primero que Los Garzones, lógicamente es el sitio casi de nacimiento de Montería, o sea, usted que es como ese sitio de enclave de Montería, aunque algunos dicen que fue primero el Mateo Gómez y por las diferentes inundaciones, entonces llegó el emplazamiento a Mocarí, es como la zona más antigua de la zona, pero eran apenas hace un siglo unas 40 o 50 casas. ¿Cómo se va configurando entonces el territorio a través de esos sectores? Y por aquí en esta parte, si ustedes cogen de aquí hacia la Universidad, la UPB a mano derecha, hay un barrio que se llama el Ceibal, ese es producto de una construcción de una hacienda de más o menos de 1924, y cuando el distrito de riego, mucha población trabajó en la zona, en la construcción del distrito de riego, se va a localizar también en el Ceibal, y el Ceibal se va fortaleciendo poco a poco hasta hoy en día tener más o menos 4.000 habitantes, ¿no? Y precisamente dos partes del distrito de riego, es decir, dos bocatomas del distrito de riego atraviesan el barrio, que estaría más o menos en este sector. Después viene a aparecer y a emerger como la primera zona de asentamiento informales en la ciudad, en parte en la ciudad, porque la primera va a ser Sierra Chiquita. Pero aquí en el norte entonces va el barrio 7 de Mayo, que es el que ustedes salen de aquí de la universidad y cogen hacia el norte, que tiene más o menos 750 metros, viven unas 170 familias, y ellos ocupan el barrio 7 de Mayo, que se llama, es un asentamiento informal, no, que inclusive en el nuevo PO no quedó, porque lógicamente está sobre el nivel del río, entonces lógicamente pues puede hacer afectar inundaciones. Entonces ahí no hay una legalización, no hay titulación de predios, sin embargo ustedes van a ver unas condiciones pues urbanísticas porque tiene todos los servicios públicos, ¿no? Pero es que estamos hablando de algo que es a partir de los años 70, de los años 70 llega la primera. Y en 1980
va a aparecer la primera invasión, que es Camilo Torres, y los mismos, después de que ocupan el barrio Camilo Torres, hacen la 20 de julio unos años después. Es decir, que parte de Mocarí ha sido producto de invasiones, ¿no? Inclusive reinvasiones de los mismos población que está asentada en el corredor. Y en medio de los dos, en el 2000, unas parcelas que eran del distrito de Riego, se construye un barrio que se llama Las Parcelas, que son con 14 parcelas que eran más o menos en ese sector, y van a estar aquí en medio de esos barrios, ¿no? Entonces van a estar en medio de Camilo Torres y en medio de Bello de Julio, que van al barrio Las Parcelas. Después, ya finalizando el siglo XX, es decir, ya aparece una invasión, nos encontramos en ese fenómeno de invasión grande de la ciudad, y entonces vamos a encontrar lo que tiene que ver con los barrios Paz del Norte, antes llamado Papayal, pero por cuestiones de invasión que tuvo la ciudad, el municipio compró unos predios y va a desarrollar un barrio que se llama Paz del Norte. Después va a estar Villa Fátima, bueno, en sí hay otra serie de barrios en el contexto de la ciudad. ¿Puedes adelantar, por favor? Para mirarlo acá. Eso es como para hacer una introducción a esa parte de la figura para contextualizarlos más fácilmente. Ahora, pues aquí la ideal es que nosotros estamos hablando de unas relaciones urbanos-rurales para hablarlos ya de un contexto como de la parte teórica o de la parte conceptual, esa polisemia que hay en el término de, yo lo coloqué relaciones urbanos-rurales, pero hoy hablamos de periferia, de lo periurbano, de los límites, de las fronteras, es decir, hay unas diferentes connotaciones que ustedes pueden ver aquí: periferia, borde, suburbanización, periurbano, periferias urbanas, periurbanización y zonas de expansión, frontera, límite, entornos urbanos. Entonces hay una serie de términos para contextualizar lo que quiere decir el borde entre lo urbano y lo rural, que hoy en día son como zonas calientes debido a la presión urbanística que hay sobre esos corredores, a veces por ausencia de suelo para vivienda de interés social, o hoy en día para suelos para vivienda campestre, en detrimento de la producción agrícola. Pero entonces la presión de los constructores, lógicamente, presionan sobre esos corredores. Si yo lo vuelvo zona de expansión, pues lógicamente ya no voy a vender por hectárea, sino por metro cuadrado, y hago que se aumenten los precios. Entonces ya una hectárea en Aguas Negras puede estar costando 700 millones de pesos. Ahora, ¿quiénes más desde el siglo pasado? Pues ha sido interesante desde la geografía, unos estudios que tienen que ver con Josefina Gómez de Mendoza, la primera que empieza a hablar de esos corredores urbanos en 1984, y Valenzuela en el 2010. Y Yacamán, ahora en el 2020, sacó un libro muy interesante sobre su tesis de doctorado en geografía de la Universidad Autónoma de Valencia, donde precisamente habla sobre esas periferias urbanas y la planificación territorial. Un libro muy interesante que tiene que ver con todos estos corredores, en los corredores franceses y españoles. Entonces, ellos también tienen que ver con la contribución a explicar los procesos inducidos por las expectativas de reclasificación del suelo, que convierte el suelo fértil en potencialmente urbanizable, ignorando su función productiva y generando una dinámica especulativa que provoca la regresión de la actividad agrícola agraria tradicional, un proceso que se mantiene hasta la actualidad. Es decir, hay una reclasificación, ese suelo que era rural, que era productivo, entonces ya dentro de poco lo vamos a ver como un suelo urbano, ¿no? En detrimento de esa sostenibilidad alimentaria que podemos tener. Sigue, por favor. Bueno, entonces, para contextualizar la zona ya con el corredor, pues aquí está Montería, en el contexto colombiano, para que lo miremos en el corredor de inferior a superior. Aquí está entonces la parte de urbana, este es el corredor urbano de Montería, y aquí está la parte norte, que tiene que ver con el sector que pues es como el fin del estudio, y aquí está más ampliado lo que es la zona de expansión de la ciudad. Montería pues tiene 315.000 habitantes, más o menos tiene medio millón de habitantes, tiene 30 corregimientos, de los cuales pues estaban en la parte norte de Los Garzones, y Los Garzones ya pasó a ser un barrio de la ciudad y solamente quedó como corregimiento el sector de Aguas Negras, ¿no? De esos 30 corregimientos están divididos en 9, cuando se empieza la figura de plan de ordenamiento territorial en 2002, entonces la ciudad empieza con 9 comunas, la novena comuna va a ser entonces Mocarí, que de todos modos tenía unas particularidades muy rurales todavía, porque es prácticamente un camino, ya hoy en día pues con los diferentes barrios va cambiando y todo eso, y pues sus equipamientos, infraestructura, ya hay parque, ya hay cancha de fútbol, hay escuelas, colegios, entonces, y la UPB, lógicamente pues le va generando una atracción, pero sobre la vía circunvalar. Y después, en el plan de ordenamiento de mayo del 2021, entonces se agrega
dos comunas más, la comuna 10 y la comuna 11 sobre el sector donde están los Garzones, precisamente hasta el aeropuerto, y los Garzones va a ser un barrio más de la ciudad. Entonces va a quedar involucrado dentro de los barrios de la ciudad podrá tener unos 218 barrios en la actualidad. Listo, continúo. Este es el sector que me atañe en la parte de estudio, tiene el corredor de, la, de, la, de la margen izquierda del río y en la parte de aquí, la parte de la margen derecho, está estructurado por el río Sinú. Aquí está la carretera. Esta parte lo que le quiero mostrar son las infraestructuras o equipamientos que van a ir jalonando ese proceso que de lo rural se vuelva como urbano, ¿no? Hay unas atracciones, como me decían en la corporación o en la alcaldía, es que se generó una atracción para allá y por eso es que la ciudad como que va hacia allá, pero recuerden que tenemos 315.000 hectáreas y nos dio, y tenemos 5.000 urbanas, 5.000 hectáreas urbanas y nos dio por recostarnos precisamente sobre la zona que tiene la única producción agrícola, porque es que usted en estos 315.000 hectáreas no encuentra otra zona que tenga suelos 3, no lo hay, porque en Buenos Aires tenemos suelos arenosos, por eso es el limón y la naranja, pero eso serían casi suelos 5, y en las zonas de Morindó son suelas de plataneras, es decir, tiene otra condición, pero para producción agrícola, como lo que ustedes ven y consumen a veces a diario en las carretillas de la ciudad y lo que soportó la pandemia fue producto de esta zona. Cuando ustedes estaban en clase y escuchaban que pasaba la carretilla vendiendo berenjena, auyama, habichuela, ají, esa producción se compró en estos corredores, tanto aquí como en la parte de Montería, como en la parte de Mateo Gómez, que es la zona de producción, y aquí hay otro corredor que es importante, que tiene que ver con la Coroza de la Argentina, donde están prácticamente, una sola parte de la Coroza de la Argentina tiene más de 1.200 árboles de guayaba agria. ¿Sí? Lo que pasa es que como es micromifundista, minifundista, entonces esa producción agrícola nosotros no nos interesa, pero gracias a esa producción agrícola es que Montería soportó parte de la pandemia, porque la mayor parte de la producción nuestra llega es de Guarne y Marinilla y Santuario, de allá llega el tomate, la papa, la cebolla, todo ese tipo de tubérculos o pongamos de hortalizas llegan de allá, y cuando la pandemia estaba en su pleno furor, nosotros no podíamos adquirir esos productos y si los adquiríamos era a gran costo. Esa fue otra situación que tuve la oportunidad de explicar ante los que estaban haciendo realmente esa revisión del plan de ordenamiento, que me invitaron un día a hablar con ellos. Entonces, esa situación, yo les decía, es increíble que todo esto que ustedes ven acá como líneas, que son los canales de drenaje, es decir, cuántos municipios en Colombia, en el actual gobierno, que pues quiere dedicarse a lo rural, quisieran que les hicieran un distrito de riego. Es tener la oportunidad de tener canales con agua continua para hacer la producción agrícola y nosotros lo vamos a desechar. Bueno, ya prácticamente lo desechamos. Desde que dijimos que la ciudad se expandía por allá, es difícil mirar cómo vamos a poder revertir una parte de ello. Aquí están esas infraestructuras que uno otro pudieron haber jalonado. Es el distrito de riego que se forma en el 60, entonces aparece el silo del IDEMA, pero en el 60 también se crea la Universidad de Córdoba con agronomía y la producción de ingeniería de alimentos. Todo eso casi es para soportar ese distrito de riego. El INEM que ustedes encuentran aquí afuera tenía énfasis en lo agrícola. Corpoica, ICA, todas esas instituciones se hicieron alrededor del distrito de riego para apoyar a esos agricultores que en ese entonces se dedicaban a ese tipo de producción. Lógicamente, en un comienzo fue a gran escala comercial con el algodón especialmente, porque nosotros logramos financiar la producción textilera de Medellín. De todo esto, es decir, Fabricatos, todas esas empresas lograron construir y fueron el artífice de la construcción de la vía Medellín-Montería. Se necesitaba una vía porque a veces había que sacarlo por Magangué, la producción de algodón, y llevarla hasta Puerto Berrío y de Puerto Berrío hacer el otro ciclo, ¿no? Entonces, esa es una condición que se presenta. Después viene la vía. Cuando nosotros tomamos la decisión, o las autoridades en ese entonces, de construir los puentes de Cañobugre y darle una salida a Montería hacia Coveñas, porque se necesitaba ese tipo de actividad, porque lógicamente, bueno, para contextualizarme más, me saldría un poco del contexto de la puntual, pero es para decirles que la hacienda de Verástegui, que es más o menos de 1933, va a generar un carreteable hasta Coveñas y va a generar unas oportunidades. La producción de caña de azúcar sufrió fue por el nivel freático, por eso también pues desapareció, pero ella va a ayudar y aportar con la vía
y con la pista, una pista que se va a construir. Esto lo hace Rojas Pinilla, Gustavo Rojas Pinilla. Recuerden que fue presidente del 53 al 57. Él era dueño de la propiedad de esa finca y hoy en día es propiedad de su hijo que vive ahí por la Castellana. En 1974 entonces se le da la vida al aeropuerto. Entonces hay otra infraestructura que va a empezar a jalonar esos procesos importantes hacia mirar esta zona y a jalonar como atractivo sobre la zona. Después en 1950 aparece el colegio La Presentación, ya como de fuera de la universidad, antes de la universidad, y en 1993 aparece la Universidad Pontificia Bolivariana. Después va a aparecer aquí, se me olvida lo de la CBS en el momento, por aquí hay una instalación de la CBS. También, es decir, hay una serie de atractivos que van jalonando el desarrollo y la vía se va convirtiendo en jalonadora. Nosotros vamos a tener muchos movimientos pendulares. Tal vez uno de los peajes que más se mueve, pues lógicamente es Montería CRT, pero es simplemente por ese movimiento de vivienda, de vivienda tal vez más económica que en Montería, ¿no? Entonces va jalonando todo ese desarrollo. Entonces, estas son las infraestructuras que también van a generar una atracción sobre el corredor, ¿no? Y van a hacer que emerjan barrios cercanos a la ciudad. Entonces, pongamos, ustedes se pueden preguntar por qué Confacor existe casi a menos de 2 kilómetros del aeropuerto. Si estábamos hablando de que la ciudad pues no debe tocar sus zonas cercanas al aeropuerto por restricción de la aeronáutica civil. Pues resulta que antes del año 2002 era simplemente el 026 del año 93 y en él solamente se hablaba de que el límite de la ciudad era hasta el aeropuerto. Entonces miren cómo los planes de ordenamiento después más o menos van a organizar ese tipo de figuras. La clasificación del territorio sigue siendo un plano importante dentro del POT porque ayuda a organizar la ciudad. En el 98 no existía, entonces la Caja de Compensación compra unos predios y desarrolla ese corredor 96-98 a través de una figura de un decreto, porque simplemente la ciudad iba hasta el aeropuerto. Ese era el límite de Montería, ¿no? Ya en 2010 les pavimentan la vía, ya en el 2016 ya alcantarillado, y esa vía va a ser que por el borde de los garzones, en el borde de los garzones van a cruzar unos barrios como Los Cedros, Florisanto, Flor del Sinúa, 3 barrios que hay pegados de aquí para allá sobre la vía que conduce al sector de CRT, pasando por los garzones a mano derecha, para que miremos ahí. Entonces esas urbanizaciones van a jalonar procesos porque ya se construye la vía, se pavimenta la vía, ¿no? Entonces, y ahora en el 2020 se construye y se pavimenta la vía terciaria desde la UPB hasta la cabecera de Aguas Negras. Entonces, diríamos nosotros, qué bueno para los agricultores, porque claro, ese suelo arcilloso se expande en época de invierno y todo eso, y era muy difícil sacar cualquier producto. Entonces diríamos, bueno, ahora tienen una garantía, tienen 2 vías. Pero resulta que esa vía generó una atracción hacia vivienda, a otro tipo de equipamientos, ¿no? Es decir, ya entonces hay universidades, hay vivienda campestre, entonces hay vivienda campestre, hay estaderos, ya encontramos restaurantes, ya está una EPS figura en la zona. Entonces prácticamente la vía se volvió un atractivo para equipamientos urbanos y no para alguna atracción de tipo rural. Continuemos. Entonces, esta más o menos es la figura hoy en día a través de unas fotografías aéreas que se lograron trabajar, y el crecimiento en la mancha roja es como en los últimos 10 años, pues entonces se ha acelerado este crecimiento sobre el corredor. Entonces hay muchos hechos urbanos, se fortalece el Ceibal, todo el corredor de la vía tiene ahora entonces urbanización y se fraccionan los predios por metros cuadrados, ya no se mira por hectárea ni por media hectárea. Todo esto entonces son los barrios que yo les mencionaba que van desarrollando y creciendo y haciendo crecimiento en la altura, en construcción urbanística. Entonces esa es la configuración que tiene el territorio en la actualidad. Continuemos. Aquí aparece entonces la evolución de la agricultura como es jalonador, y tengo señalado pues esta parte del 75 hasta lo que es el 80, como fue el gran momento, donde la costa producía 41.000 toneladas y el interior apenas 14.000 toneladas. Es la época de auge, todo generado por las condiciones del suelo, por el distrito de riego. Entonces era la época, por eso a CRT pues se le llama el oro, ¿cómo se llama? La ciudad del oro blanco. Y todo esto generaba esto atractivo, y este atractivo fue el que permitió, y vuelvo y lo repito, la vía Montería-Medellín, porque todas las empresas industriales de Medellín necesitaban este tipo de vía para llevar toda
la producción de algodón, ¿no? La mota que se recoge. Desafortunadamente van a aparecer unas plagas como la heliotis, que va a afectar grande la producción de ganado, de algodón. Y para llamar la atención, todo el mundo cultivaba el algodón, es decir, no había una persona sin distinto de condición de clase ni de actividad económica que no se dedicara al algodón. Entonces, lógicamente, cuando llegan los problemas de la plaga, pues entonces se va a opacar toda no solamente la producción de algodón, sino de los textiles en Medellín, sino que se va a afectar lógicamente toda la economía de la región. Es como un momento de incertidumbre que hay. Y pues lógicamente después van a aparecer las políticas neoliberales en 1990, pues que le dan como la estocada final, porque entonces ya todo el algodón se va a comprar es con base en la bolsa de Nueva York, y entonces va a generar unas condiciones difíciles para nosotros, y ya el algodón es más fácil traerlo de los Estados Unidos que acá. Entonces empieza la debacle para la zona y empieza a haber como un cambio. Ya para el 2000, continuemos, ya para este siglo, esta es una foto del distrito de riego, ya para este siglo entonces ya empiezan a verse en son producción de ganado. Cuando llega la crisis del algodón, entonces, ¿qué pasa? Los grandes agricultores como Carlos Espap, Elías Milanés, que pues no he tenido la oportunidad, es la única persona que me falta por entrevistar debido pues a con su condición de salud y su edad, pero es la persona que quiso volver la agricultura empresarial. Quiso que toda la producción que aquí tuviera un valor agregado. Es que no podemos seguir sacando producción en bruto, sino con un valor agregado. Y él fracasó y se dedicaron fue a la ganadería. Entonces pasamos de ser eminentemente agricultores a mirar que todo el suelo era mejor invertirlo en ganadería, porque no tenía ese problema de las situaciones entonces de las oscilaciones. Y lógicamente hay un momento en que llega una ola invernal de las fuertes que sacuden al país y lógicamente también genera otro debacle sobre el algodón. Este es todo el área del distrito de riego. A nosotros nos comprende toda esta zona que ustedes ven acá. Es decir, el distrito de riego, imagínense en toda esa posibilidad que hay de canales, de lo que tiene que ver con la distribución. Llegó a tener 4.000, llegó a tener 4.000 suscriptores del distrito de riego, de esas 47.000 hectáreas. Hoy en día no hay sino 500, pero ¿cuál es la condición del distrito de riego para que lo entendamos también? No solamente es la condición agrícola, sino que gracias a los canales de drenaje, que son estos que van en esta parte de aquí también, que tienen un gran corredor importante, gracias a los canales de drenaje que tiene la ciudad, Montería soporta hasta 100 milímetros de precipitación sin inundarse totalmente, porque la inundación que nosotros vemos, pues es parte de ese proceso que tiene la ciudad porque no tiene un alcantarillado pluvial, pero esos canales de drenaje ayudan a soportar que no hayan grandes inundaciones en Montería. Es decir, que eso te aporta el cambio climático. Lo que tiene que ver con esa parte. Es un corredor ambiental muy interesante. Y otra, al lado de todos estos canales que ustedes ven, se construyeron 480 kilómetros de vías, de caminos. Entonces, ese ha sido todo atractivo para la vivienda campestre, porque entonces usted tenía un problema para ingresar por determinada zona, usted puede ingresar al Sabanal, usted puede entrar por Confacor hacia Aguas Negras, usted entra por la UPB, entra aquí por la parte de donde está el Ubérrimo, por ahí hay dos entradas, y si usted viene de la Coroza de la Argentina, también llega a ese corredor. Y si usted viene por la parte sur de Cerete, también llega a ese corredor. ¿Sí me entiende? Hay todo un anclaje de vías que favorecería el desarrollo de la agricultura. Lógicamente lo tuvo que haber favorecido en su momento, pero hoy en día favorece ese tipo que llamamos hoy en día nuevas ruralidades, pero que todos son importantes. Continúa. Esta es la parte de lo que les mencionaba. Miren la red de drenaje que tiene todavía el corredor. Y todavía funciona. Aquí está la bocatoma. Aquí está la bocatoma, mal manejado porque resulta que cuando se quiebra el Incora, cuando se cierra el Incora, entonces empieza a pasar de mano en mano el distrito de riego. Lo tuvo Corpoico en este siglo y en este momento la tiene la Agencia Nacional de Tierras como un documento que tienen ahí, trabajan ahí, pero que solamente le dicen a uno que ya lo están invadiendo, que los suscriptores son pocos, que parece que los que manejan las llaves también no se cobra lo que debe ser entonces por metro cúbico de la respectiva agua. Esas situaciones pues dificultan este tipo de llevar ese tipo de infraestructuras a una mejor orden. Dale. Bueno, aquí ya tiene que ver con, estos son documentos del mismo IGAP, de las mismas instituciones, donde hay una clasificación ya del suelo y se habla cómo esto se debe dedicar a lo que tiene que ver el maíz y bueno, otro tipo de productos agrícolas. Continúa. El mapa siguiente también tiene la misma connotación. Continúa.
Esto es lo que nosotros encontramos entonces allá: berenjena, maíz, guayaba agria que se vende es por esos tipos de baldes. Aquí vemos entonces papaya, vemos yuca, plátano. Es decir, mire, si usted viene en vuelo aéreo, es decir, vía aérea, la única parte desde el momento en que usted entra hacia Córdoba, la única zona de producción agrícola que ve es cuando el avión precisamente va a aterrizar y usted ve unas manchas café. ¿Ya? Eso todo es lo que tiene que ver con el maíz o alguna parte de esta producción agropecuaria. La berenjena, pongamos, si alcanzan a sacar 48 bultos a la semana cuando estamos en época de producción económica, ¿no? Y el maíz, para que entendamos que el maíz es el producto entonces de ese bollo dulce que nosotros encontramos en la glorieta, todo se cultiva ahí en esa zona y es el que hace posible que más de 100 familias vivan de ese tipo de actividad económica de producir el bollo dulce. Es decir, ahí hay otro valor agregado y el festival parte de ahí. Mucha gente que vive en Mocarí tiene su parcela en Aguas Negras o a la inversa, ¿no? Es una condición que se ha dado desde un comienzo. Continúa. Aquí, bueno, las piscinas, se me pasaba una parte de lo de las piscinas, hay como más de 100 piscinas pesqueras en ese corredor, que son las que más utilizan pues el servicio del agua, muy importantes, hay de gran escala, todos, aquí en general todos se dedican a esta parte. Monoleche tiene una finca ahí llegando a Los Garzones con 2 piscinas como de 100 metros cada una, ¿ya? Con una buena producción, es decir, agrícola, imagínense, es decir, hasta ellos piensan que esa es una actividad que no deja de ser rentable para la ciudad. Se me olvidaba que también hay producción de flores y ornamentales en el corredor. Este es producto de un vivero que hay de 3 hectáreas que tiene todas las plantas que ustedes se pueden imaginar, las aves que llegan, tiene como 11 tipos de murciélagos que llegan a esa zona. Pues esto ha sido un producto, ahora al final tal vez lo diré, de información primaria, donde la comunidad me colaboró mucho, es decir, colaboró mucho varios egresados de la Universidad del Atlántico, con la familia Molina, que los conozco desde esa época, son muy conocedores de la zona, son 2 hermanos que vieron desde la época de los 80 ese corredor, y pues fue una parte importante. El profesor Iván Bustamante, que es un profesor, una eminencia en suelos, que ya se pensionó, a pesar de su estado de salud, me ha recibido 3 veces para hablar sobre esta connotación. Eli Pérez, que es un funcionario de planeación que conoce la ciudad, la tiene en la cabeza hace como 30 años, también ha sido parte, es decir, la información primaria fue importante. Con 5 estudiantes realizamos 38 encuestas. Los estudiantes pues fueron muy importantes para la producción, para la encuesta, no solamente la encuesta, sino para la cartografía. La cartografía estuvo Luisa Mejía, estuvo Adolfo Hernández, estaba Lina Berrío, estuvieron también Luisa Mestra. Es decir, hubo 5 estudiantes que hicieron campo con nosotros porque debido a que yo me reuní con el Consejo Territorial de Planeación y el Consejo Territorial de Planeación lo manejaba la Sociedad de Arquitectos. A la Sociedad de Arquitectos le llamó la atención a este tipo de documento y pues ellos son los que más están interesados en que se publique esto como un libro y no nosotros por las inconvenientes que podemos tener de una u otra forma. Continúa. Aquí está la fotografía aérea que les mencionaba. Entonces, las monchas que ustedes ven cuando están aterrizando son los cultivos. Son la preparación de cultivos para maíz, pongamos en este momento que la foto, ¿ya? Y este es todo el desorden que hay de la vivienda campestre. ¿Ya? Continúa, por favor. Entonces hay una aglomeración, toda esta producción se le vende a todo el municipio, continúa, y a toda la región Caribe. La región Caribe se vende la berenjena, inclusive la berenjena se consume en algunos sectores de Bogotá, en Medellín y pues lógicamente toda la costa, por fortuna. Y es decir, al tener un producto tan cercano a la plaza de mercado no tiene costos, ¿sí me entiende? Ellos no tienen costo porque inclusive a la gente van y le compran al predio su determinada producción. Entonces no hay inversión, claro, por el bajo costo saldría demasiado oneroso, no sería rentable entonces producirlo en el sitio, ¿no? Si no es porque lo compran y ahí mismo salen en el puente peatonal de la OPB, salen los bultos de berenjena que se distribuyen hacia diferentes ciudades del Caribe. Menciono berenjena, ¿no? Por la que tengo en el momento en la cabeza, pero son más o menos como 8 o 10 cultivos que se dan. Continúa. Esta es la producción agrícola que hay en el corregimiento de Aguas Negras. Aquí está como toda una parte y continúa para no demorarme ahí. Aquí está entonces el problema que hay de la subutilización. En amarillo entonces es lo que tiene que ver con la subutilización y tal vez sobreutilización sobre el borde de la vía que va hacia la cabecera de Aguas Negras, ¿no? Y zona fuera de conflictos que hay ahí. Continuamos. Aquí ya está entonces lo que está, cómo estaba en el último mapa del IGAP
cómo está distribuido y miren cómo de todo modo se mira la ganadería y la agricultura. De todo modo, la ganadería es hace parte de lo agropecuario, ¿no? Esa zona tiene como unas 20.000 hectáreas en producción de ganadería. Continuemos. Y este es el mapa de tenencia de la tierra, para que ustedes vean cómo hay un fraccionamiento de la propiedad, que hay una microminifundización de la tierra, ¿no? Las únicas dos propiedades grandes que son las de Uribe, el Ubérrimo y la Argentina, que también es de él, y esta es una gran propiedad, no me acuerdo el nombre del señor, es como el límite, ¿no? Uno termina de ver la producción agrícola cuando llega a la Argentina, pero todo ese corredor de ahí para allá, al lado y lado, usted va a ver piscinas, va a ver producción de maíz, de yuca, ¿no? Es decir, o de otro tipo de ají, de frijol, bueno, otro tipo de diferentes productos, pero son hortalizas, ¿no? Tenemos en cuenta, es decir, no solo el tubérculo tenemos lo que es la yuca. Y ese es entonces el mapa final, este es un mapa actual de lo que es entonces la explicación de la microminifundización de la tierra. Gran escala no hay aquí, sino estos predios que ustedes encuentran aquí. Y si tuviéramos ampliar el del estudio hasta la Coroza de la Argentina, también veríamos este mismo proceso, porque aquí la gente en la Coroza de la Argentina encontré gente muy pobre, sin embargo todavía se dedica a la guayaba agria. Pero ¿qué hay problema ahí con la tenencia de la tierra? Claro, como les dieron 3 hectáreas o 5 hectáreas máximo, lógicamente eso fue hace 60 años, hoy en día entonces sus hijos son adultos y entonces hay un fraccionamiento por herencia, por un lado. Y otra es que la gente cuando no tiene sus recursos económicos, tiene alguna calamidad, vende una parte de la tierra. Y resulta que ya no la vende por hectárea ni por media hectárea, sino por cuarterón, que son 2.500 metros, o por tarea, que son 1.000 metros. Y resulta que uno entra ahora a la zona y va a encontrar entonces predios donde dice 300 metros, vendo 350 metros, 400, 300. Es decir, hay un completo desorden. Ya, claro, la vía generó ese atractivo a la presión de los urbanizadores. Aquí hay una presión de la economía sobre la agricultura grandísima. Entonces, lógicamente, ellos terminan vendiendo. Algún día un señor me dijo, no, yo estoy esperando que me cueste 1.000 millones para venderme y comprarme 4 casas en Vallejo y irme a vivir allá. ¿Se me entiende cómo es la condición debido a esa situación que se presenta? El atractivo que está generando las vías y los equipamientos y las infraestructuras en detrimento de una agricultura donde el Estado no se hace presente, ni el municipio como tal, para hacer el control urbano. El control rural sería en ese caso. Continuemos. Aquí está otra vez lo de la tenencia de la tierra, prima lógicamente la pequeña propiedad, pero es que en este corredor los campesinos tienen menos del 1% de la tierra, ¿sí? Entonces lógicamente ahí lo visualizamos. Continuamos. Yo creo que ya acabó el tiempo. Estas es las condiciones que hay vivienda campestre. Entonces, esta es una de las condiciones de las nuevas ruralidades. Entonces, vimos cultivos comerciales como la palma africana. Por fortuna, pues aquí todavía no ha llegado porque se hizo un estudio de una tesis precisamente que dirigió el profesor Iván Bustamante, pero no se dieron las condiciones para hacer cultivo de palma africana, o si no ya estaría la palma africana presente ahí. Entonces, eso es, y ya encontramos entonces grandes equipamientos como les mencionaba. Y fuera de eso, cuando se hace el POT, me doy cuenta que hay unos propietarios, unas familias, unos clanes de la ciudad que en todo el borde de la zona de expansión de la ciudad tienen sus fincas. El gobernador tiene en ese corredor, pongamos más adelante, en la Coroza de la Argentina, su predio también, la familia López, que es prestante de la ciudad, también tiene un predio grande y otros concejales, pues no van a nombrar aquí a todo el mundo, ¿no? Pero simplemente es para ver que de todos modos, y hay un atractivo general por comprarse un predio allá y irse a vivir allá. Es como, claro, Córdoba siempre ha sido más rural que urbano y la gente tiende más hacia la rural que hacia el urbano, ¿no? Pero entonces hay una condición, no es a cultivar, sino simplemente a tener una pequeña propiedad. Entonces, conocí un señor cuando hicimos campo que él estaba vendiendo 80, aquí precisamente compraron en la universidad varios funcionarios 80 millones de pesos, como que 2.500 hectáreas, algo así. Lo único que yo le dije, cuando llegue a Airbnb tienes que hacer unos pilotes profundos, tienes que hacer unos pilotes como de 3 metros, porque lógicamente el nivel freático cuando haya invierno llueve, pues inunda la zona, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer, pero realmente no hay una norma que estipule de que pongamos como el Malibú, en la que yo les mostré Malibú, en Malibú se hizo una construcción en suelo rural de una urbanización, cuando se urbaniza en suelo rural, se hace a través de una figura que se llama parcelación. Esa parcelación permitió, pongamos, que solamente fueran 4 viviendas por hectárea, pero
condicionada precisamente porque estaba en el borde del distrito de riego. Mire que de todos modos, cuando se hace alguna obra se piensa que todavía existe el distrito de riego, ¿no? Se hicieron en 10 hectáreas, se hizo Malibú y se hizo pensando en ese tipo de situaciones, pero cuando es en lo rural se hace a través de parcelación para que no se olvide. Continuemos. Y aquí están las normas para finalizar ya. El decreto del Plan de Desarrollo Urbano 042 del 81 y el 026 del 93, que tengo la oportunidad de tenerlos, hablan y le dan énfasis de que la zona de Agua Negra se debe conservar para la producción agrícola del municipio. Es decir, antes de que existieran los planes de ordenamiento. Cuando nace el primer plan de ordenamiento, el 018 del 2002, se continúa lo mismo. Se continúa con la misma política. Se debe propender por sostener la zona de Agua Negra para producción agrícola. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en el 2010, hicimos lo mismo, inclusive continúa, por favor. Nosotros sacamos a relucir este estudio de suelos que lo hizo un agrónomo de la parte del laboratorio de suelos, donde habla que estos son suelos 2 y 3, suelos 2 y 3, todo este corredor. Y entonces nosotros en el grupo tomamos la determinación de que se restringiera totalmente cualquier tipo de urbanización sobre el distrito de riego. Eso lógicamente trajo unas controversias, inclusive invitaron al director de Corpoica en ese entonces, el doctor Bianchi, y pues no se me olvida que él fue el que prácticamente hizo defensa de haber hecho esta urbanización, ¿no? Y él hizo todas las potencialidades que tiene y todo lo que le sirve el distrito de riego a la ciudad. Continuamos. Pero ya para el 2020 entonces van a ver en las clases agrícolas de que en un momento esto se mira como clase 4, todo el corredor. Ya hay un estudio entonces como clase 4 y resulta que después lo dejan esto como clase 3, pero la parte que está aquí la dejan como 4. Y si fuera 4 sería por textura, no por nivel freático. Por nivel freático sería 5. Entonces ahí se puede presentar una contradicción. Continúo. Y aquí entonces, en el nuevo POT del 2021 decidieron que toda esta parte hiciera parte de la futura ciudad. Ya hicieron unas fórmulas, bueno, una serie de, unas fórmulas que hicieron y pues el término coloquial es que se genera una atracción hacia el aeropuerto. Entonces la ciudad se va a desarrollar hacia el aeropuerto. Aquí se habla de una ciudad innovadora, de una ciudad industrial. Bueno, esto tiene unas 4 subdivisiones en este corredor para mirar el futuro de la ciudad. Y pues tuve la oportunidad de sentarme con los que hicieron el POT y ellos dicen, hombre Rubén, pero lo que pasa es que si la sabana de Bogotá se amplió y eran suelos 1, 2, ¿sí? Entonces, pero es que cuando no hay condiciones para expandir más la ciudad. Cuando yo no tengo más territorio, yo debo mirar qué posibilidad hay entonces o en qué forma urbanizo ese corredor. Pero cuando yo tengo 310.000 hectáreas todavía por desarrollar, ¿cómo? Yo le pregunté a la que decía, ¿por qué vamos a expandirlo hacia el aeropuerto? Solamente porque está el aeropuerto. Y yo le pregunto, ¿y qué es lo que exportamos por el aeropuerto? ¿Qué es la exportación que tiene la ciudad para decir uno sí? Si usted me dice que yo le decía, yo acepto que se haya hecho un corredor suburbano hacia Arboletes, porque es que en Arboletes, en el corredor de Urabá se van a construir, se están construyendo tres puertos. Entonces, allá sí hay una atracción, ¿no? Está Puerto Antioquia, Puerto Pichicí, bueno, otro puerto que hay. Pero aquí sobre el aeropuerto no lo había. Está bien que desarrollemos las áreas de la vía como tal, ¿no? Es decir, esta vía se condicione para desarrollo de infraestructuras y equipamientos, ¿no? Pero entonces decidieron de que no, que esto ya no se desarrolla en la agricultura, sin embargo, esto es agricultura, esto es agricultura, esto es agricultura, y esta mancha también es agricultura, ¿no? Aquí está el predio que les cuento de quién es. Aquí ya hay una infraestructura, casi una EPS, aquí hay un restaurante, por aquí ya hay desarrollado un restaurante de gran escala en la ciudad. Y bueno, esto es un corredor que si usted pasa un sábado, pues el flujo vehicular es intenso. La mayor parte de la gente ha comprado predios por esa parte y ha desarrollado entonces lo que se llama la vivienda campestre, ¿no? Con este tipo de condiciones. Entonces hay clubes campestres, restaurantes, es decir, hay un desarrollo que va hacia lo que es el término urbanización. Esta zona, lo que me dijeron, lo que pasa es que esa zona se condiciona, Rubén, solamente se van a hacer a través de planes parciales, pero ¿qué figura de planes parciales pueden haber? Pongamos, aquí hay una urbanización en todo el límite que se llama Vía Campestre, esta que está aquí. Resulta que la construyeron en el límite entre lo urbano y lo rural en ese entonces, en el primer POT, y hicieron predios de 400 metros, pero usted entra y no hay ningún desarrollo urbanístico. No hay ningún desarrollo urbanístico, y eso que se pidió que fueran de 400 metros, ¿no? Pero no, si usted entra y ves una serie de predios desorganizados sin una planificación a su interior.
Entonces, ese es el problema que uno puede venir, ¿no? Y si no hay un control urbano a veces en la ciudad, pues entonces en las zonas rurales que tienen tanta presión urbanista se ven este tipo de condiciones. ¿Listo? Y ahí está la conducción, pues entonces en la zona norte de la ciudad, entre los sectores hay una influencia de la circunvalar, lo que tiene que ver con la fuerte presión inmobiliaria, ¿ya? Y algunos caseríos en su interior por actividades rurales. En la medida en que uno se aleja de la vía, pues lógicamente aparecen algunos usos agrícolas y piscícolas, pero muy de pequeña escala, microescala. Es necesario que se defina un corredor vial suburbano hacia la zona de los Garzones y el aeropuerto internacional, dado el dinamismo urbano que se presenta, ya con los futuros restaurantes, supermercados, hospedajes. Asimismo, se requiere que se conserve la vocación agrícola, piscícola y forestal del suelo correspondiente al corregimiento de los Garzones, al contar con un distrito de riego. Continúa la otra, creo que hay otra diapositiva, ¿o no? Bueno, no, eso era más o menos el resumen que yo les quería hacer de esos elementos importantes que hay en el ámbito territorial, para hacer posible y mirar cómo una ciudad a veces se planifica, pero a veces se planifica originando conflictos de uso del suelo. Ese es un conflicto de uso del suelo ocasionado por el ordenamiento. Y el ordenamiento entonces va a jalonar el desarrollo de la ciudad hacia allá sin ninguna norma, porque la norma no ha salido. Pues la norma no ha salido para toda la ciudad, pues sí que menos en la zona rural. Eso es como una explicación de un trabajo que se ha hecho en el departamento, se ha elevado con estudiantes de la universidad, con la comunidad. Tuve la oportunidad de unirme con algunos de la Junta de Acción Comunal, que también nos hicieron mirar algunos aspectos de este corredor, y pues la Sociedad de Arquitectos que nos colaboró y está interesada en publicarla, y pues la idea es que nosotros como departamento o como universidad lo publiquemos. Pues estamos en esa tarea, ¿no? Pero es un documento que empezó hace 2 años. Este no es un trabajo que se hace en un semestre, este no es un trabajo que se hace solamente en el semestre que yo estoy, y lo traigo a colación, lo traigo en una tesis de grado que empezó en el año de la pandemia. Y la niña, por sus cuestiones de su embarazo, no pudo. Yo vine en el 2008 a esta zona, cuando estábamos en el POT, pero volví fue en el 2020 porque la niña que hizo el trabajo sobre esa zona rural, porque ella compra esos productos y los revende en Sincelejo. Entonces, por su estado de embarazo no podía aquí. Yo fui y le hice trabajo de campo y me di cuenta que ya esa zona se había vuelto condicionada a urbano. Entonces, ahí fue cuando me empecé, pues ya era tarde porque ya estaba en manos del Consejo Territorial de Planificación. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de participar en una plenaria del Consejo un sábado que está en YouTube, te la pueden también donde también hago defensa del distrito de riego, y pues siempre la Sociedad de Arquitectos me ha querido que yo hago público este ejercicio. Ellos me acompañaron con un carro, fuimos como unas 10 o 15 personas en 3 carros recorriendo todo el territorio. Les agradezco mucho y espero que haya sido un aporte para su formación.